soy Yara, vamos a resolver el problema que me tocó. El problema dice que hay dos trenes que parten de la misma estación, pero el primero va a 50 kilómetros por hora y el segundo va a 72 kilómetros por hora. Lo que me están pidiendo, bueno, me están pidiendo varias cosas, pero en primer lugar me están pidiendo la distancia a la que ellos se encuentran el uno del otro, a qué distancia se encuentran el uno del otro, al cabo de 125 minutos. Ahora, esta pregunta, pues se parte en dos preguntas más. La primera sería, ¿cuál es la distancia que habría entre el uno y el otro si marchan en el mismo sentido? Y la segunda pregunta, ¿qué distancia habría entre el uno y el otro si marchan en sentido diferente, en sentido opuesto? Y luego me piden otra cosa que ya la vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir, o al menos, lo podemos hacer al principio, lo podemos hacer al final, pero yo prefiero hacerlo al principio para que no se me pierdan muchos datos. Es, si está en kilómetros por hora, lo voy a pasar a metros por segundo, que es la dimensional en la que nosotros trabajamos. Entonces, si tengo 50 kilómetros por hora, ¿cómo hago para pasarlo a metros por segundo? Pues escribo, ¿verdad?, la expresión, y en la parte de arriba, eso es como una fracción, ¿no? En la parte de arriba tengo kilómetros, entonces necesito eliminar kilómetros para poderlo pasar a su equivalencia en metros. Entonces, ¿qué hago? Busco la equivalencia entre kilómetros y metros y hago que la parte de kilómetro quede abajo. De manera que al ser esto una fracción, nosotros decimos se eliminen, pero lo que en realidad estamos queriendo decir es que una cantidad o una expresión dividida a la misma expresión es igual a 1. En una multiplicación es entonces como no escribirlo. Entonces, kilómetro abajo, metro arriba. ¿Cuál es la relación entre kilómetro y metro? Nosotros sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Pero no me quedo ahí. Resulta que también tengo acá abajo otra expresión que es hora. Entonces, pero como la expresión hora está abajo, necesito ponerla arriba para hacer lo mismo, ¿no? Entonces pongo hora arriba. ¿Qué relación hay entre hora y segundo, que es lo que quiero? Pues yo sé que en una hora hay 3600 segundos. Entonces en una hora, 3600 segundos. Entonces luego solamente hago la multiplicación, 50 por 1000 dividido 3600. ¿Sí? Ya haciendo esta operación, resulta que me da 13.89 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que lleva el tren 1. Entonces lo vamos a poner por aquí. 13.89 metros sobre segundo. Ahora también necesito cambiar la dimensional del tren 2. Entonces, ¿qué hago? En vez de escribir aquí 50, solamente escribo 72 y es exactamente lo mismo. Entonces hago la operación y al final resulta que me da, voy a borrar esto un ratito, 20 metros sobre segundo. Listo. Ya tengo esto arreglado, pero resulta que tengo otra dimensional todavía por ahí flotando que no está en metros sobre segundos, que es este tiempo, 125 minutos. Yo lo necesito entonces pasar a segundos. Si yo sé, haciendo la misma operación, que un minuto tiene 60 segundos, entonces sencillamente multiplico 125 por 60. Y eso me da 7500 segundos. Tengo que ver mi chivo porque no me memorizo todo. 7500 segundos. Ahí está, ahora sí. Entonces ahora ya voy a la parte de resolver el problema. Entonces me están preguntando cuál es la distancia a la que están el uno del otro. ¿Sí? Este va más lento, este va más rápido. Al llegar a los 125 minutos, ¿qué distancia hay entre ellos dos? Entonces, para poder saber esto, tengo que encontrar la distancia que cada uno de ellos recorre, porque me va a servir tanto para si van en el mismo sentido, como si van en sentidos opuestos. Entonces, yo sé que la velocidad es igual a la distancia partido tiempo. Esto significa entonces que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Teniendo eso claro, entonces ya voy a poder ir resolviendo. Entonces vamos a encontrar la distancia que ha recorrido el primer tren a los 7500 segundos, basándonos en esta fórmula que tenemos aquí. Estoy tratando de usar colores diferentes para que se diferencie. Ok, distancia del 1 igual a la velocidad del 1 por el tiempo del 1, que en este caso es el mismo tiempo. Entonces la distancia va a ser igual la velocidad
13.89 metros sobre segundo por el tiempo que me están pidiendo, 7.500 segundos. Entonces, sencillamente hago la multiplicación y descubro entonces que la distancia que ha recorrido el primer tren es de 104.175 metros. Esto suena una distancia como súper exagerada, pero si lo vemos, está en metros. Entonces, si mentalmente lo transformamos a kilómetros, estamos hablando que recorrió 104 kilómetros. Esto es bien, hace mucho sentido, digamos, que un tren recorra esta cantidad de distancia en una cosa de 1 hora y un poco más. Entonces vamos a poner por aquí la distancia que recorrió el 1, 104.175 metros. Listo. Esos son los números que yo digo que se pierden si yo lo hubiera trabajado en kilómetros, por eso lo prefiero trabajar así. Ahora vamos a ver la distancia 2. ¿Cuál sería? Vamos a hacer con esto. Sería la velocidad 2 por el tiempo 2. Entonces, en este caso, me quedaría la velocidad del tren 2 es 20 metros sobre segundo por el tiempo que es exactamente el mismo, 7.500 segundos. Entonces, segundo con segundo se va, eso no lo hice antes, y la distancia entonces que recorrió el segundo tren es de 150.000 metros, que también suena así como a una cantidad increíble, pero son 150 kilómetros, entonces está bien. Entonces, la distancia de este 2 es 150.000 metros, ¿verdad? Porque no son manzanas ni ninguna otra cosa, son metros. Con esto ya descubierto, entonces ya puedo resolver la pregunta que me están haciendo. La pregunta no es qué distancia recorrió cada uno, la pregunta es qué distancia hay entre ellos cuando van hacia la misma dirección o van en direcciones opuestas. Entonces, cuando van a la misma dirección, como los dos están recorriendo más o menos lo mismo, la distancia que hay entre ellos va a ser la diferencia. Digamos, esta es la distancia del primero y esta es la distancia del segundo. La distancia que hay entre ellos va a ser la diferencia que hay entre las dos distancias recorridas. Así de sencillo. Y si van en direcciones opuestas, va uno aquí, va el otro aquí, la distancia entre ellos va a ser la suma que hay entre los recorridos. ¿Con esto claro? Entonces, aquí va a ser la resta y aquí va a ser la suma. Entonces lo trabajamos. Entonces la primera sería restar 150.000, que fue el que más recorrió, menos 104.175. Lo vamos a poner acá así. La distancia que hay entre ellos sería la distancia 2 menos la distancia 1. Eso ya metiéndolo en la calculadora nos va a dar 45.825 metros. Esa sería la respuesta de la número 1, ¿sí? 45.825 metros. Y la respuesta de la segunda sería la distancia va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2. Y en este caso nos va a dar 254.175. Lejos. Listo, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me hace es cuál sería la distancia a la que se alcanzan si el primer tren sale con 5 minutos de diferencia. Ahora esta parte, este tiempo ya no es el que yo necesito. Yo necesito sí descubrir cuál va a ser el tiempo en el que se alcanzan, pero me está pidiendo la distancia a la que se alcanza. Ya no tiene nada que ver este dato de aquí. Entonces, ¿cómo es? Si se alcanzaron, es decir, llegaron a la misma distancia. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es que en este caso, distancia 1 va a ser igual a distancia 2, porque se alcanzaron, ¿sí? Llegaron al mismo punto. Ahora, la diferencia es que el tiempo 1, por llamarlo de alguna manera, vamos a poner aquí el tiempo 2. El tiempo 1 no lo sé, no sé cuánto fue, entonces vamos a poner X. Y el tiempo 2, lo único que yo sé es que fue lo mismo que el tiempo 1, pero este tuvo 5 minutos menos de recorrido, porque este salió con 5 minutos de diferencia, con 5 minutos de ventaja. Entonces, el tiempo 2 sería igual a decir X menos
5 minutos, pero aguas. Esos 5 minutos necesito volverlo segundos. Entonces, como ya lo hicimos hace un rato, 5 por 60 son 300. Son 300 segundos. Entonces sería x menos 300. Listo. Con esto, claro, tengo ya la velocidad, tengo el tiempo puesto en alguna manera y sé que las distancias son iguales. Entonces puedo igualar las fórmulas. Si ya sabíamos que distancia es igual a velocidad por tiempo, y yo sé que distancia 1 es igual a distancia 2, entonces yo sé que velocidad 1 por el tiempo 1 es igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Bien facilito. Entonces, sustituyendo aquí, me quedaría la velocidad 1 es 1389 metros sobre segundo por el tiempo que no lo conozco. Vamos a ponerle x por x, ¿verdad? Porque así lo nombramos. Igual a la velocidad 2, que es 20 metros sobre segundo, por el tiempo 2, que el tiempo 2 yo sé que lo acabo de nombrar, x menos 300. Hago la multiplicación, aquí me quedaría 13.89x igual 20 por x me da 20x y 20 por 300 me da menos, ¿verdad? Porque hay un signo. ¿Me da qué? 6000. Sí. Paso este para acá, ya me van a ahorcar. Resto de este lado y resto de este otro lado la misma cantidad y entonces me va a quedar 20x menos 13.89 de x. Y este 6000 lo sumo de ambos lados y entonces me va a quedar 6000 positivo aquí. De esta manera, 20 menos 13.89, voy a borrar acá arriba porque se me acabó mi pizarra inteligente. Bueno, eso me iba a servir, pero ya lo vamos a volver a escribir. Entonces me va a quedar, esta resta me va a quedar 6x, no, 6.11x. Solo que ahora le voy a dar la vuelta, que es lo mismo. Igual a 6000, entonces x va a ser igual a 6000 dividido 6.11. ¿Sí? Porque está aquí multiplicando, entonces va a pasar al otro lado dividiendo, es decir, dividimos de los dos lados. Ya me regañaron por decir así. Entonces, nos va a quedar que x es igual a 982. ¿Qué cosa? Este x que estábamos encontrando es tiempo. ¿Sí? Entonces, 982 segundos. Este es el tiempo que pasó para que los dos se alcanzaran. Pero la pregunta no es cuál fue el tiempo que pasó. La pregunta es, ya no me acuerdo cuál es la pregunta, pero tiene que ver con la distancia. La distancia a la que se alcanzan, a la que el segundo alcanza al primero, cuando el primero tuvo 5 segundos de ventaja. Entonces voy a borrar acá. Como ya conozco el tiempo, yo había dicho, bueno, el tiempo 1 es ese, el tiempo 2 habíamos dicho que era x menos 300, ¿verdad? Puedo agarrar cualquiera de las dos, sustituyo el x para meterlo dentro de la fórmula de la distancia, que es lo que en realidad estoy queriendo encontrar. Distancia igual velocidad partido tiempo, digo por tiempo. La distancia entonces es igual a la velocidad, no voy a agarrar el número 2, la velocidad de 20 metros sobre segundo, voy a quitar las dimensionales mientras tanto, por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? X, que ahora sé que es 982 menos 300. Meto todo esto a la calculadora, resto esto de esto, lo multiplico por 20 y me va a dar que la distancia es 13.640 metros. Eso quiere decir que a la altura de 13.640 metros, estos dos se alcanzaron. Esta sería esta es la pregunta 1